Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa confiable de enigmas, sucesos que desafían a la razón, casos que al parecer aún están inexplicados, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, espiritualidad, entrevistas, reflexiones y mucho más. Estamos a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com. También en Radio Los Andes 99.5 y su página web desde Lima Sur. En edenex.es, la radio del misterio desde España. En Misterio Infinito Perú en YouTube. Y como siempre digo, si no están suscritos, pueden hacerlo ya. Misterio Infinito Perú en YouTube. También algunos programas se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Son muchas las vías por las que nos pueden estar sintonizando. Independientemente de eso y del momento en que lo hagan, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Fernando Chapi Martínez y en este programa, los que sean habituales ya saben de qué temas tratamos. De hecho, lo he mencionado hace un ratito, como siempre realizo al inicio, para que quienes sean nuevos tengan una idea de cuál es el espacio que están sintonizando. Y entre las cosas que mencioné estuvo fenómeno paranormal. ¿Alguna vez tu amigo o amigo oyente has creído ver un fantasma o algo que no debería estar ahí, que es muy etéreo, que parece que se desvanece cuando intentas averiguar de qué se trata? Algo que rompe tus esquemas, algo que también rompe con las ideas oficiales o en todo caso más promocionadas por la cultura actual, que es tan materialista, que es tan, aunque hay quien dice que cada vez menos, apegada a que solo lo que ves, tocas y puedes medir, pues es lo que existe. El resto es solo fantasía y mejor que te cuides porque no, si te estás metiendo en esos temas te vamos a ver de forma un tanto rara y sospechosa. Bueno, a pesar de ello, a pesar de que lo que nos dice la cultura dominante, aunque como digo que ya va en retroceso en esas pretensiones, pues hay gente que afirma que ha visto cosas que no puede explicar. Casas encantadas, casas embrujadas, aparecidos, que también habitan desde hace siglos diría, pero milenios en realidad, y quizá desde que apareció el ser humano en leyendas, mitos, cuentos y folclore de distintas partes de este mundo tan hermoso en el que habitamos. Pero ya sea que nosotros hayamos visto algo extraño, que nos lo hayan contado, que haya pasado de generación en generación, ¿por qué ocurre esto? Pues allá por 2021 salió un artículo en un medio escrito de habla inglesa y luego fue traducido al español también por otro medio. Pues ahí recogieron el punto de vista primero de un psicólogo social de nombre Frank McAndrew, quien mencionó que ¿por qué es que ocurre esto? Cualquiera de nosotros podría ver un fantasma. ¿Pero por qué, señor McAndrew? Cuéntenos. Bueno, porque cuando no sabemos si algo amenazante nos acecha, tendemos a dirigirnos mentalmente hacia el lado de la precaución, es decir, irnos al miedo. Mencionó esto en referencia a que un estudio publicado en 2013 mencionaba que las experiencias de supuestos fenómenos sobrenaturales o paranormales es más probable que ocurran en ambientes que percibimos como amenazantes o ambiguos, es decir, en lugares que rompen con lo habitual. Por eso el asunto de las casas embrujadas o encantadas, que usualmente son lugares que están deshabitados, donde hay maderas que crujen, donde hay paredes que pareciera que en cualquier momento caerían sobre nosotros, techos que pueden ser hábitat de alimañas. Entonces ya de por sí el ambiente no es el mejor para que una persona se eche una siesta ahí. Quizá juega nuestro subconsciente para alimentar sobre eso
sobre todo el desorden que percibimos en cuanto a lo que vemos materialmente ahí, para también sumar un desorden en el sentido de lo que podríamos encontrar a nivel espiritual, desde lo no visible. Y ahí es cuando creemos ver fantasmas. Eso más o menos es lo que dice el psicólogo McAndrew, y yo lo complemento con este último matiz. Además, McAndrew dice que esta respuesta que tenemos ante algo que percibimos como amenazante nos pone en una alerta elevada, activando el procesamiento de arriba hacia abajo que puede reforzar nuestra creencia en lo paranormal y hacer que veamos fantasmas. Es decir, nosotros nos ponemos en alerta porque es parte de nuestro instinto de supervivencia. Estamos en un lugar en el que, como digo, pasa el viento y hace ruidos extraños, como silbidos quizá. Las risas lejanas de personas se amplifican en el vacío. Todo cambia respecto a la comodidad del día a día, donde quizá estamos dentro de una oficina calientita o dentro de nuestro apartamento en el que no suena nada que no sean los artefactos que manejamos o las visitas que recibimos. Así que eso rompedor es lo que nos pone en alerta, porque en el fondo es nuestro organismo, es nuestra mente que ansía protegernos de lo que podría ser una amenaza. Pero no solamente el señor McAndrew lo dice, también está la idea, lo expresado por un sociólogo, Christopher Bader, quien mencionó que el primer requisito para encontrarse con supuestos seres del más allá es creer que tú puedes hacerlo. Aquí yo discrepo con el señor Christopher Bader, porque hay casos de personas que no creían en nada. De hecho, hace poco estaba conversando con unas personas de un grupo en una red social, que a veces compartimos nuestros pareceres y también testimonios y otras cosas más de estos asuntos, y uno de ellos mencionaba que ha habido casos de personas muy ateas, muy materialistas, y que de pronto se les ocurre jugar a esas cosas nada recomendables, con las que supuestamente con una tablita, moviendo una copita, unas letritas, ustedes ya saben a qué me refiero, llegas a contactar presuntamente con seres del otro lado, espíritus desencarnados, muertos que quieren comunicarse, canalizas, te crees medium, pero no es que eres medium, es que eres medio, pero medio tonto para hacer esas cosas. ¿Cómo te vas a meter en esos terrenos pantanosos y además no de lo físico, sino posiblemente de lo espiritual? Bueno, hay quienes lo hacen y contaban casos, personas que eran muy ateas, jiji, jaja, se reían. Esto es para crédulos, los que creen en espiritualidades, y terminaron medio traumados porque pues encontraron algún tipo de respuesta, que esa copita se movía y ninguno de los presentes la estaba impulsando, que se decían cosas medianamente coherentes e incluso reveladoras, y esto los trastocó, porque al parecer el fenómeno o bien quedó instalado en ese lugar, porque como se dice popularmente, no cerraron las puertas que abrieron, o bien lo siguió. Así que, ¿para qué tentar si un ser humano, desde que inició nuestra especie o incluso antes, si veía justamente un sitio amenazante, como se suele decir hasta ahora en el habla popular, la boca del lobo, ¿no? Nunca mejor dicho, ve una cueva sospechosa, ese, entre comillas, hombre de la prehistoria, hombre de las cavernas, diría el imaginario popular, y dice, quizá puedo descansar aquí en esta cueva, pero algo lo previene. No debo entrar, porque podría haber quizá un oso, dependiendo de las geografías, un puma, algún depredador hambriento, así que no voy, no me meto ahí. De repente sería mejor dormir en otro sitio, y de ahí también empezó a idear el ser humano cómo hacer sus propias viviendas, sus propios refugios, porque ya daba mala espina estar siempre en las cavidades o quedades naturales, porque te puedes encontrar con muchas cosas. Entonces, imagínense cómo incluso ese prevenirnos de que algo nos ataque fue creando cultura, fue creando civilización. Primero una casita rústica, luego algo más elevado, luego la gente empezó a agruparse para tener mayor colaboración y defenderse del entorno. Al final surgen los pueblos, las ciudades, y pues aquí estamos muchísimos miles de años en el futuro viviendo en grandes urbes. Pues de ese miedo partió todo lo demás. Pero ahora hay gente que no, que quieren jugar a que lo espiritual pues no existe nada malo, y hacen este tipo de prácticas. Bueno, por eso es que yo discrepo
de lo que ha dicho este sociólogo. Me permito hacerlo. Alguno puede decir que soy pretencioso, que a quién le he ganado yo, pero yo lo hago porque hay casos de personas, como también en lo espiritual, en el sentido, por ejemplo, gente que no creía pues en cuestiones, digamos, milagrosas o en apariciones marianas, digamos, o de cuestiones atribuidas a alguna religión. Y cuando esto pasa, pues se convierten. Ha habido científicos que se han convertido al cristianismo, investigadores, etcétera, después de algún tipo de suceso que no pudieron explicar o que veían que la única forma de calzarlo dentro de lo que podría ser es si apelamos a una intervención de lo alto, dirían celestial, algo extrahumano y superior. Entonces, por eso yo no estoy tan de acuerdo con que tienes que creer para ver un fantasma o tienes que creer como requisito previo para tener una experiencia que va más allá de nuestra comprensión. Pero eso es para iniciar. Ahora alguien diría, ¿por qué has hablado de los fantasmas durante estos primeros 10 minutos y poco más del programa de hoy? Es que los fantasmas no solamente aparecen en casas, como digo, abandonadas, en caminos oscuros, sino en otros lugares que ni nos imaginamos. Incluso en el mar. Alguien dirá, ¿qué estás hablando? Bueno, resulta que hay historias que duermen el sueño de los justos en olvidados libros, en revistas que ya nadie hojea y en general sobre barcos donde la tripulación desapareció misteriosamente, donde había elementos que parecían corresponder a algún tipo de hechizo, a algo que provenía de otras realidades. Y dentro de estos asuntos pues ha habido ejemplos que han quedado ya fuertemente metidos en la cultura popular. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Mari Celeste? O el María Celeste o Mary Celeste, como usted prefiera. Bueno, se trata de un barco que fue protagonista de una desaparición inexplicable de sus tripulantes, pero aún más inexplicable fue lo que encontraron los marineros del Dei Gratia, otro barco, otro bergantín que se topa con el Mari Celeste yendo por el mar como si fuera cualquier otro día, con la excepción de que hacía al parecer un buen tiempo que nadie lo estaba capitaneando ni moviendo. Eso es exactamente lo que ocurrió. Resulta que el caso del Mari Celeste involucra al barco homónimo, un bergantín, como digo, de origen estadounidense que fue encontrado a la deriva en el Atlántico Sur, sin ningún desperfecto además. Todo estaba ok para continuarlo utilizando el 5 de diciembre de 1872, que es cuando el otro barco que mencioné, el Dei Gratia, el Gracia Divina, Gracia de Dios, divisa de pronto que como un fantasma entre las olas, como diría la canción Sobre las olas un barco va, está yendo hacia ellos, en rumbo hacia ellos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues este barco había zarpado en ruta de Nueva York hacia Génova, Italia, algo de poco menos de un mes antes, el 7 de noviembre, con un cargamento de alcohol industrial. Al mando del Mari Celeste estaba el capitán Benjamin Spooner Briggs. Lo acompañaban su esposa Sara, su hija Sofía, que tan solo tenía 2 añitos de vida, y una tripulación de 8 marinos experimentados en total, que sumaban en total pues 11 personas, contando a el capitán Benjamin y sus familiares. Bueno, 2 días después mejor dicho, 2 días antes de partir, el capitán había estado almorzando con David Morehouse, que además, ¿por qué les menciono al señor Morehouse? Porque fue uno de los primeros en ver desde el Dei Gratia al Mari Celeste que se aproximaba. ¿Por qué? Porque eran muy buenos amigos y era el señor Morehouse el capitán del Dei Gratia. Miren ustedes qué tales coincidencias. Acá, además de desapariciones misteriosas, hay también una de estas coincidencias inexplicables. Ese sería tema para otro programa y de hecho lo va a hacer en algún momento. Bueno, cuando ellos se despiden después de ese almuerzo, se desearon mutuamente suerte y cada uno se fue a sus navíos. El señor Briggs con el Mari Celeste partió 2 días después, como decimos, del encuentro,
Y bueno, Morehouse recién va en el Dei Gratia por los mares el 11 de noviembre, pero tenían rutas distintas, por lo cual no tendrían que haber coincidido en medio del Océano Atlántico Sur. Pero bueno, el Dei Gratia estaba en ruta hacia Gibraltar y avista a distancia al Mari Celeste. Quien en realidad primero lo ve es el primer oficial de a bordo de nombre Oliver Deveau, quien lo observa con su catalejo. Se da cuenta que está yendo a una velocidad moderada, como si alguien lo estuviera capitaneando. No parece estar, digamos, al vaivén de las olas necesariamente. Va recto, va tranquilo el barco. Y se observaba que 2 de las velas del mástil trasero faltaban. Eso era lo único que llamaba la atención. Le avisó al capitán Morehouse, quien identificó de inmediato que se trataba del Mari Celeste. Entonces dijo, qué interesante, quizá nos podamos, aunque sea de lejitos, de barco a barco, saludar con el capitán que es mi amigo, el capitán del Mari Celeste, el señor Briggs. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se van acercando, realiza unas señales de rigor preguntando a la supuesta tripulación del Mari Celeste por el capitán Briggs. No hubo ninguna respuesta del barco. Cuando se iba acercando aún más y más se daban cuenta que parecía abandonado, con lo que el capitán Morehouse ya se terminó de pasar de la alegría a la genuina preocupación. Cuando ya estaban todavía más cerca, observaron que lo aparentemente normal y buen estado del Mari Celeste no era tanto así, porque la vela principal estaba dirigida hacia la ruta que debería, mientras que la vela posterior estaba dirigida hacia estribor. Eso no era normal ni práctico, era simplemente extraño, por lo que interpretaron que todo ese conjunto de circunstancias indicaban únicamente que tenía que haber problemas. Así que el capitán Morehouse ordenó al primer oficial y a los demás que, pues, cuando estén ya bien cerquita, tenían que de alguna manera abordar el Mari Celeste a ver qué es lo que está ocurriendo en ese fantasma del océano. Cuando lo lograron, y había, nunca mejor dicho, pasado bastante agua, porque era de noche. Miren ustedes lo tétrica de la escena. La luna era lo único que iluminaba el mar, que estaba muy tranquilo, tan tranquilo como el Mari Celeste. Y bien tranquilo, porque ya a bordo empezaron ellos a gritar para llamar la atención de alguien que supuestamente pudiera estar ahí. «Hola, ¿hay alguien ahí? Capitán Briggs». Repitieron muchas veces, pero nadie respondía a los llamados, solamente los silbidos del viento y el mar. El único ruido, además de eso, provenía del balanceo del casco y en general cosas totalmente normales y esperables. De pronto descubren el timón, sin gobierno, a merced de del salpicar de las olas. Pero como digo, a pesar de ello, el bergantín, el barco, había llegado hasta ese punto sosteniendo un curso de forma inteligente, como si una mano experta lo estuviese guiando. Eso ya era demasiado raro, eso ya era paranormal prácticamente. Revisaron el interior y encontraron todo en orden. El libro de bitácora estaba en la cabina del piloto intacto. Los camarotes intactos. Todo parecía indicar que los que estaban a bordo lo abandonaron con tanta prisa que ni siquiera pudieron llevarse sus cosas. Pero en el cuarto de bombeo de agua había una pequeña inundación de aproximadamente 1 metro. Primero les llamó la atención esto, pero de ahí repararon en que esto es más bien común en los barcos de la época. Eso sí, el compás que estaba junto a la bitácora había sido destruido. Qué raro, que podría haber pasado. Ahora, la cuestión es que cuando ingresan al camarote del capitán, encuentran su pipa. El capitán Briggs, como todo buen fumador de la época, no abandona su pipa. La lleva, así se esté hundiendo, se hunde con la pipa en la boca o en la mano,
pero estaba ahí. Olía todavía como a tabaco. Alguien incluso dijo, quizá fantaseando por la oscuridad de la noche, que le pareció ver un poco de humo que salía de la pipa como si hubiese terminado de ser fumada hace tan solo pues unos minutos, pero ahí no había nadie. Y unos minutos antes ya estaban ellos dentro del barco. No podía ser. Cuando llegan a la bodega se dan con que el cargamento de 1.700 toneladas de alcohol todavía estaba ahí. O sea, tampoco es que habían sido presa de piratas del mar, que además se hubieran apoderado del barco, no solamente de la carga. Seguían todos sorprendidos, más que sorprendidos, asustados, con toda razón. Los marineros siguieron explorando entonces el interior. Cuando llegan a la cocina, el colmo de los colmos del absurdo. No pudieron dar crédito a lo que estaban viendo y escuchando. Estaba la estufa. La estufa parecía aún estar encendida, que no hacía tanto que habían puesto pues la leña y todo para que ésta arda, quizá preparando una última cena que nunca llegó a concretarse siquiera, porque dentro de las ollas y todo lo que había llamaba la atención la presencia de una tetera. Esta tetera todavía se mantenía con agua caliente dentro. Hay quien dice incluso ya quizá llevándolo a la propia fantasía por los pálpitos, la mala, no sé, el mal ambiente, el mal rollo que les daba estar ahí, que le pareció incluso escuchar un silbidito, el silbidito de que quizá incluso la tetera podía estar botando lo último que indicaba que recién había terminado de hervir. Esto no se confirmó, pero pasó a formar parte de la leyenda popular del Mari Celeste. Todo daba la impresión de que solamente hace unos minutos como mucho los ocupantes se habían esfumado. Saltaron al mar, pero si fuera hace unos minutos desde el de Hieratia los hubieran visto lanzarse y hubieran acudido a su rescate. Los tragó una dimensión desconocida. Estaban tan solo escondidos para después salir y decir que todo era una broma. ¿Qué clase de broma? Entre experimentados y rudos hombres de mar, esas cosas a ese nivel no llegan. Es casi un crimen. Pero no sabían cómo explicárselo. Cuando terminaron de ver, comprobaron que incluso había ropa tendida en los tendederos. Estaba húmeda. Intentaron verlo como que, bueno, quizá está húmeda por la propia humedad del ambiente, porque salpicó algo de agua, pero en el fondo sabían que estaba húmeda porque había terminado de ser lavada no hace tanto, quizá ese mismo día. Algo sí faltaba. El bote salvavidas. Entonces dijeron blanco y en botella. No los hemos visto, quizá estábamos distraídos y cuando ya estaban cerca huyeron por la razón que sea. No sabemos qué es lo que ha ocurrido. Como dijimos, en una de las áreas había una pequeña inundación, es totalmente normal, pero quizá se asustaron de más. ¿Qué habrá pasado? Si era el único faltante, obviamente tuvieron que haber escapado en él, pero esto, como digo, era inexplicable. No había ningún motivo observable que los impulsase a huir. Es más, uno de los integrantes de esta expedición del Lady Hieratia hacia el Mari Celeste llegó incluso a encontrar que las joyas de la esposa del capitán Briggs estaban intactas. Había una caja fuerte, pero no mostraba huellas de forcejeo, de intento de acceder a la mala. En el camarote del capitán encontraron una espada dentro de su vaina, por lo que supusieron que era la del propio capitán Briggs. Un elemento tan valioso y tan útil no podía ser abandonado. Además, ¿qué costaba? Se lo podía haber colocado de alguna manera en el cinturón y llevado con rumbo desconocido si hubiera huido por el motivo que sea. Volviendo a la bitácora que mencionamos hace rato, no mostraba nada fuera de lo normal. Su última anotación decía que se encontraban a unas 110 millas al oeste de la isla de Santa María en las Azores, que pertenecen a Portugal, pero estaba fechada el 24 de noviembre. Es decir, si este último dato estaba actualizado, eso había sido escrito cuando el Mari Celeste se encontraba a unas 500 millas de donde fue encontrado. ¿Cómo llegó 500 millas más allá manteniendo el curso si no había ni capitán, ni timonel, ni nadie dentro? ¿Cómo es que encontraron elementos que daban la impresión de haber sido
tocados, ordenados, preparados por mano humana tan solo poquito antes? ¿Qué es lo que ocurrió entonces con el mar y celeste? Todo esto fue un conjunto tan extraño que de ahí viene que hasta ahora lo recordemos como no solo un fantasma de los océanos, sino una de las cosas más raras de las que podrían todavía, si se trata de un barco encantado, seguir rondando por los océanos del mundo. Otro caso extraño relacionado a barcos y a océanos es el que tuvo como protagonista al Atlanta. Esto ocurrió con poca diferencia de tiempo, tan solo unos pocos años después del extraño encuentro de la gente del Dei Gratia con el Mari Celeste. Esto ocurrió, curiosamente también, involucrando al área de las Islas Azores, que además es un conjunto de islas relativamente aislado, que ha sido a veces relacionado al tema de la Atlántida, si bien hipótesis mucho más fundamentadas dicen que la Atlántida, de haber existido, no estuvo en el centro del océano al que dio nombre, el Atlántico, sino más bien pegada a las costas de lo que actualmente es el sur de España y Marruecos, poco más allá de Gibraltar, las antiguas columnas de Hércules, pero igual, las Azores, como también las Canarias, Madeira, si quieren extenderlo incluso hasta Cabo Verde, que ya está mucho más al sur, tienen su misterio. Bueno, la cosa es que en el área de las Azores ocurre este hecho que involucra al Atlanta. A fines de abril de 1880, pues había gran preocupación en los puertos ingleses, porque desde principios de año no había ninguna noticia recibida de un barco de entrenamiento, el Atlanta, que tenía más de 300 cadetes a bordo. Después de buscarlo durante una semana, quien lo había buscado era un vapor llamado Salams, pues no reportó ninguna novedad. El viaje del Atlanta había iniciado el mes de enero para realizar una travesía desde las Bermudas hacia Inglaterra. Miren esa ruta tan curiosa que otros barcos también la han realizado. El Mari Celeste no estuvo muy lejos, involucra cruzar el Atlántico, Azores, Bermudas. Bueno, la cuestión es que no debería haber ocurrido nada raro. Era parte del entrenamiento de los ya mencionados y desaparecidos cadetes. Tenían proyectado arribar a Portsmouth el 1 de marzo, así que había un retraso de más o menos 2 meses, lo que dio en pensar que había ocurrido algún terrible y lamentable desastre. ¿Qué es lo que ocurre? Que estando en la búsqueda surge una posible esperanza de respuesta. Quizá no de encontrarlos vivos, pero al menos de resolver qué es lo que ha ocurrido. Y esta cuestión viene desde un buque de guerra, el Avon, también de la Marina Real Británica, que reportó haber observado restos de un naufragio cerca de las Islas Azores. Sin embargo, no fue posible la identificación certera de a qué barco pertenecían los restos. Pero esto dio pie a que se hicieran búsquedas posteriores que resultaron infructuosas. No se encontraron restos ni de sobrevivientes ni restos del naufragio a los que la gente de Avon hacía referencia. No había rastro, quizá fue solo una equivocación, aunque una equivocación proveniente de experimentados marinos militares, pues es bastante extraña. Toda una serie de supuestos mensajes de los sobrevivientes se dieron en siguientes días, semanas y meses, pero se les tomó por fraudulentos. Sin embargo, hubo algunos que fueron dignos de tomarse en cuenta. El más significativo fue recibido en las aguas del otro lado del Atlántico, en la bahía de Boston, en Norteamérica, donde llegó una hoja escrita con gran rapidez, digamos con desesperación, una hoja que parecía corresponder a una agendita de bolsillo y que fue colocado a la antigua, como lo que tenemos en la mente cuando hablamos de mensajes de náufragos, justamente dentro de una botella. Y decía lo siguiente: abril 18 de 1880, buque de entrenamiento Atlanta, nos estamos hundiendo en la longitud 27, latitud 32. Quien quiera que encuentre el mensaje, que lo dé a conocer. Soy John
Hutchins. ¿Auténtico o no? Este mensaje es importante por un detalle, porque revela una posición que se puede ubicar en un mapa del Océano Atlántico. Curiosamente, y aquí viene el misterio que se complementa y se retroalimenta, esta posición está muy cerca al lugar donde ocurrió el encuentro del Dei Gratia con el Mari Celeste abandonado. Sin embargo, se dudó, y ya no hay forma de comprobar o no comprobar la autenticidad de ese mensaje, porque, y esto es extraño, no se sabía a ciencia cierta si había alguien apellidado Hutchins entre los cadetes del Atlanta. ¿Por qué digo que es extraño? ¿Y por qué da pie a pensar que puede ser parte más bien de una leyenda? Porque imagínense ustedes, es un barco militar, no es cualquier barco de viaje de placer o más o menos informal, no. Es un barco que por sus características tiene que tener contabilizados, monitoreados, chequeados a cada uno de los que lo abordan por temas sencillamente de seguridad. Quién sabe, se les puede colar algún indeseable, alguien con intenciones de espía o intenciones aún más nefastas si cabe. Entonces es raro, esto da pie a pensar qué es lo que ocurrió. Estos son entonces dos casos de fantasmas de las olas, de barcos que fueron, uno encontrado sin nadie a bordo, otro ni siquiera fue encontrado, pero llegaron mensajes que se hacían pasar como el último grito escrito desesperado de alguna de sus personas que estaban a bordo y luego víctimas fatales quizá de un hundimiento. Hay un tercer caso de barco que involucra leyendas y que en este asunto incluso va más allá que los dos anteriores. ¿Han ustedes escuchado hablar del holandés errante? Yo creo que sí. Es algo ya demasiado arraigado, ya no solo en el mundo del misterio, sino en la leyenda pura y dura. El holandés errante se ha escrito tanto. Quizá hay personas incluso que creen verlo en noches de tormenta en medio del océano y lo atribuyen como a que quizá estoy muy cansado, es el estrés de estar en solitario o entre poquitos en un barco quizá de pesca o de explotación de algún tipo de recurso en medio del mar y lo desechan como que ha sido un espejismo, un juego entre las luces de las estrellas y de la luna sobre la espuma marina. Quizá sí, quizá no. Decían por el año 1650 que un famoso capitán holandés tenía un pacto con el diablo. ¿Por qué pensaban esto? ¿Serían envidiosos quizá? ¿Anhelaban la gloria y la fortuna ajena? Bueno, era que estimaban que realizaba sus viajes en la mitad del tiempo que los otros barcos. Esto no podía explicarse. No había mejores ni peores motores. Sencillamente en 1650 no había motores como los de hoy. De una de aquellas travesías resulta que el holandés errante, el barco en el que iba, que así se le apodó, ¿no? Este capitán, pues no regresó nunca más a puerto. Y con el paso del tiempo, al no encontrar sus restos, al no registrarse posibles naufragios que se identificaran con ese barco, lo que pensó la gente era que Satanás, el diablo, por fin se había llevado no solo su alma, sino a todos los marineros con él como inocentes víctimas y por último se había cargado hacia el infierno en peso al propio barco. Por eso nunca más apareció. Lo que se dice es que el capitán se dirigía con su barco en la ruta que era muy habitual cuando no existía el canal de Suez. El canal de Suez, ustedes saben, lo que se hacía era del Mediterráneo, pues lo que se hace ahora, mejor dicho, del Mediterráneo, se cruza por ahí, se sale al Mar Rojo y de ahí ya se pueden ir al Océano Índico, a la costa oriental africana, ya si quieren navegan hasta Australia, hasta China, hasta India, usted vea a dónde le interesa más. Pero antes de eso, la ruta tradicional y la única que podía existir era bordear toda la costa occidental del continente africano, que es grandísima, el Golfo de Guinea, bajar por la zona de Congo, Angola, lo que actualmente se denomina como Namibia y Sudáfrica también, y llegas al cabo, que por eso
hasta la ciudad que se llama Ciudad del Cabo, justamente el Cabo de Buena Esperanza. Un cabo que ha tenido muchos nombres, algunos no tan bonitos porque al ser, digamos, un punto en el que chocan aguas que vienen del Antártico, del Índico y del Atlántico, pues es una zona que más bien ponerle de Buena Esperanza es como una manera de decir Dios nos ampare o para animar a que alguien lo cruce porque pasaban cosas. Entonces se dice que el capitán de este barco pugnaba por doblar el cabo, pero una gran tormenta se lo impedía y él salió de sus casillas y se puso a blasfemar y a insultar a todo Dios y a toda Virgen. Insultaba a todos, estaba fuera de sí, daba miedo ese tipo. Juraba, gritaba, volvía a jurar como un auténtico energúmeno, llegó a golpear a la tripulación que solo quería calmarlo. Les exigía mayores y sobrehumanos esfuerzos. Tienen ustedes que más fuerte remar, más punche ponerle, porque tenemos que doblar ese cabo, tenemos que ir hacia el oriente. Viendo que a pesar de todo, los marineros estaban exhaustos y que por más que él los agarrara a golpes no iba a conseguir su propósito, cometió la tontería de invocar, se dice, al diablo y le ofreció su alma si lo ayudaba en aquel trance tan complicado. Terrible lo que hizo este no identificado capitán, y dicen que en ese momento de la tormenta cayó un rayo sobre el buque, y de la llamarada surgió no un incendio, sino un extraño anciano con una gran barba, un anciano venerable, que le dijo con una voz airada, con una voz iracunda: serás maldito y condenado a navegar eternamente tú y tus hombres en este mar tempestuoso sin poder volver jamás a un puerto. Pobrecitos los marineros, ellos simplemente estaban haciendo su chamba, el loco, el blasfemo era su capitán, pero bueno, así dicen, nunca mejor esa frase de pagan justos por pecadores. Y quedó la maldición. No volvió a saberse del barco hasta que años más tarde el capitán de un buque que volvía en sentido contrario de las Islas Molucas, que en ese tiempo eran colonia portuguesa, afirmó que también dentro del contexto de una tormenta terrible entre rayos y relámpagos se topó con el barco de este capitán holandés, que ya para ese entonces era conocido como el holandés errante porque había habido otros casos de gente que afirmaba haberlo visto aparecer y desaparecer en medio de tempestuosos mares. Bien, afirmó que lo había visto intentando nuevamente doblar por el Cabo de Buena Esperanza, que pues, como yo les decía, tenía otros nombres menos bonitos, como el Cabo de las Tormentas, que creo que era el que daba más idea de lo que te encontrabas ahí usualmente. Nadie le creyó a la historia al capitán. Pensaron que era un bromista, que estaba borracho, algo, que quería llamar la atención, ¿no? Quería ser un influencer, diríamos ahora. Pero otros navegantes aseguraron que él no mentía, que se habían encontrado nuevamente con el navío fantasmal, y todos daban la misma descripción. Era un buque negro, siniestro, como si lo hubieran pintado con la misma oscuridad de la noche. Sus velas estaban destruidas, hechas jirones movidos por el viento. Y lo más aterrador es que cuando dirigían sus catalejos, sus binoculares, para observar si había señales de vida, Dios quiera que mejor no hicieran ese intento de observar más allá de lo evidente, porque veían muertos, veían esqueletos. Algunos los entendían como que la tripulación había muerto estando ahí y simplemente sus cuerpos se habían consumido en medio de la salinidad y de la humedad. Pero otros aseguraban que esos eran como zombies, que eran esqueletos que seguían intentando remar a las órdenes de un capitán que ni de muertos los dejaba tranquilos. De ahí se conformó ya no testimonios, porque nadie iba a creer historias tan fantásticas, sino se volvió simplemente una de tantas leyendas de las historias de los mares. Otras personas siguieron reportando barcos fantasmas, pero podía haberse tratado de otros, quién sabe, o simples imaginaciones, travesuras de la mente, alucinaciones, ¿no? Que podían corresponder a otros barcos, podían no tener ningún tipo de relación con el holandés errante, pero como ya estaba la leyenda instalada, era la explicación, entre comillas, que daba, digamos, la voz popular cuando te topabas con algo así o afirmabas que te había pasado, ¿no?
Y ya no solo en esas zonas del Cabo de Buena Esperanza o Cabo de las Tormentas, también al otro lado del Atlántico y además Atlántico Norte, el Mar de los Sargazos, un conjunto de grandes algas, que esos son los sargazos, que está frente a la costa norteamericana y que está relacionadísimo. Es la zona premium, el centro de lo que conocemos como el Triángulo de las Bermudas, que para qué decirlo, tiene muchísimas historias también de desapariciones misteriosas. Entonces, blanco y en botella, se juntó un misterio con otro. En el Mar de los Sargazos también decían que habían visto a este barco negro, tripulado por muertos o esqueletos, y en el mismo trance de tormentas intentando escapar de ellas. Pero una leyenda, si es que eso es lo que fue, que surgió en la internet cuando esta recién se iba masificando, allá por fines de los 90, inicios de los 2000, fue un testimonio y que supuestamente quedó registrado en el año 75, pero ahí como que empezó a tener, si cabe, una viralización. Todavía no existía ese término entre fines de los 90 e inicios de los 2000, que iba más de acuerdo con la forma en la que hoy dejamos constancia de las cosas, es decir, con una foto. El testimonio, que se basa simplemente en el ojo humano, ustedes saben, amigos y amigas, que está sujeto a toda clase de influencias, de errores, de sugestiones y demás. Pero es interesante que mencionaban, aunque nunca les fue mostrada en sí que yo sepa, el caso de una fotografía tomada durante un estallido de fenómenos electromagnéticos relacionados a una tormenta en curso, que mostró, al ser revelada, algo que en ese momento conscientemente ni el fotógrafo ni otros observadores habían visto al parecer. Esto, como digo, ocurrió en julio del 75, durante una expedición de estudio y filmación a bordo de un yate llamado New Freedom, Nueva Libertad, en mar abierto en el Atlántico y a unas 75 millas al nordeste de las Bimini. Eso también está en el área de lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. No había, lo juran y lo rejuraron los que estaban en el New Freedom, ningún otro barco en las cercanías. Todo estaba cubierto por la tormenta. Una tormenta con características electromagnéticas y una peculiar intensidad. Alguno diría esas tormentas que en las películas de desfases temporales y portales a otras dimensiones es como la que muestra ese portal, ¿no? O ese cambio de tiempos o dimensiones. Bueno, eso ocurrió con acompañamiento además de lluvia. Dicen que de pronto el cielo de la tarde, que estaba clarito, se iluminó, pero no por el sol, sino por los relámpagos, muchos de ellos de colores llamativos como verde y púrpura. Raros esos relámpagos. Los rayos, el sonido de los truenos eran un espectáculo que iba increciendo, hasta que finalmente se da un cegador estallido de luz en el horizonte, de esos grandes, terribles, que era como que parecía que se iba a partir el cielo en dos. El doctor Jim Thorne, que era el director de la expedición, estaba que sacaba fotografías como loco, locazo, en su máquina Pentax de 35 milímetros, con la cámara apuntada hacia el horizonte, en el momento exacto en el que iban culminando series de relámpagos, con sus truenos ensordecedores y todo ese espectáculo meteorológico. Su curiosidad era sencillamente ver si podía lograr la fotazo del año, o sea, lograba captar esos fenómenos en su película fotográfica. Pero cuando la reveló, recuerden los amigos que ya están en base 3 como yo, ¿no? Que pues había un tiempo en el que la foto no era digital, se revelaba y podías pasar semanas o años y, tengo ahí un rollo de fotos en su tubito, habrá que llevarlo a revelar y te encontrabas con las fotos de cuando ibas a quinceañeros o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se reveló quizá unos días después al llegar a puerto. Y ahí es cuando se llevan la sorpresa de que, aunque no había ningún barco cercano, reitero, había captado a la izquierda del negativo, a la izquierda de la foto, lo que parecía ser la débil figura de la vela de un gran barco a la antigua, de esos veleros de aparejo en cruz, que estaría a unos 25 o 30 metros de la ubicación del New Freedom. Pero a esa distancia tan corta tenían forzosamente que haberse llamado la atención. Si este barco hubiera estado ahí, lo hubieran observado, en pocas palabras, y nadie lo vio. Naturalmente,
lo atribuyeron a que, si esto era lo que parecía, la intensidad de la tormenta, la espectacularidad de los rayos y las luces, pues había captado la atención de los tripulantes, pero como la cámara no tiene emociones ni se impresiona por nada, simplemente un artefacto, pues se había limitado a fotografiar lo que estaba a la vista, así fuese un chispazo, simplemente lo captaba, lo registraba. Expertos en películas y técnicos en revelado se dice que eliminaron los errores del equipo, del proceso de revelado mismo, y dijeron que no había pruebas de un fallo de la cámara fotográfica. Por supuesto, tampoco había explicación de cómo se materializaron lo que parecían una vela y parte de la timonera de un antiguo barco velero de siglos atrás para ser fotografiadas justamente en 1975 y en el preciso instante de mayor intensidad de esa tormenta eléctrica. Este caso, amigos, está, como ustedes ven, a medio camino entre la leyenda, tanto la leyenda antigua como las leyendas que pues terminan registradas en libros o también en la internet, tanto ahora como antes. Son 3 casos: el del Mari Celeste, barco que sí lo encontraron, pero sin nadie a bordo; el Atlanta, que nunca lo encontraron, pero un mensaje podría haber sido el último testimonio de una tragedia; y el holandés errante, que ni siquiera sabemos cómo se llamaba el barco en sí, pero quedó con ese apodo para la posteridad, y quizá para la posteridad también esté aún navegando los océanos, sobre todo el Atlántico, penando, diríamos, por la tontería de su capitán despiadado, que no solo trataba mal a la tripulación, sino que cuando Dios no le dio lo que quería, quiso congraciarse hasta con el diablo, pero el diablo se lo llevó merecidamente. Luces en el cielo sin explicación, cosas que no tienen razón. Fernando en la radio con su voz llama misterios, te da el cosquilleo. Lo que no suena en otros lugares del diario, suena en Misterios al Anochecer. Sombras que se mueven en la noche, gente cuenta su historia con broche. El Chapi Martínez ahí está, te dirá la verdad y más allá. Enciendan el dial esta vez, Misterios al Anochecer. Ovnis y fantasmas sin cesar, te dirá la verdad y más allá. Enciende el dial esta vez, Misterios al Anochecer. Ovnis y fantasmas sin cesar, una aventura al aire escuchar. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Pero si nos referimos a los misterios de los océanos, podemos hacer también referencia a otros fantasmas aparentemente menos etéreos. Estamos hablando de los objetos que aparecen y desaparecen entre las olas del mar, de los lagos, de los ríos, y que en ocasiones, primero, están ligados al aire, a la atmósfera, por ahí parece que vienen o hacia allá se van. Pero la parte más espectacular de todo lo que hacen se desarrolla cuando o bien surgen de debajo de las aguas o se internan en ellas para ya no volver a hacer acto de aparición. Y no sabemos qué son. Generalmente dan la impresión de tratarse de artefactos, de naves, de cuestiones tecnológicas, pero nos queda solamente especular respecto a su origen, funciones e intenciones de sus posibles ocupantes. Hablamos de los OSNIs, objetos submarinos no identificados, que de cuando en cuando se reportan, pero los meten en la misma cajita de informaciones que los ovnis. Total, parecen naves, para muchos vienen de otros mundos, o al menos no son de fabricación humana. Si bien no están totalmente identificadas, solo nos queda especular, y la única diferencia con sus hermanos voladores es que se sumergen o salen del agua. Pero no deberían ponerlo como ovnis, porque si nos vamos a poner
más específicos, más pesaditos con clasificaciones, serían OSNIs. Hay una noticia de algo que supuestamente ocurrió en abril de 1961. El lugar es Newport, en Rhode Island, Estados Unidos, costa este, noreste en realidad de los Estados Unidos, y el testigo respondía al nombre de John Gallagher, quien observó a la luz del día un objeto no identificado que era impulsado o se impulsaba a sí mismo desde las aguas del Océano Atlántico. Como decimos, en abril del 61 él se encontraba trabajando en una casa junto al mar, qué bonita ubicación, y lo que observa es una esfera roja que se estaba balanceando sobre las olas. Quizá en un primer momento pensó que se trataba de una boya o algo para marcar posición o para prevenir de la cercanía de la costa a los barcos. Sin embargo, continuaba la intriga, no estaba seguro de que así fuera, así que él sube al segundo piso de esa casa para tener mejor visibilidad. Imagínense ustedes, él estaba trabajando en una casa, pero detiene su trabajo, qué mal trabajador, para ir a ver un posible ovni. Bueno, sube y ya en el segundo piso pudo distinguir que esa esfera se encontraba a unos 180 metros de la orilla y que además parecía estar siendo arrastrada mar adentro. Así que podía tratarse efectivamente de una boya o de algún elemento que hubiera quedado ahí botado de forma intencional o como resto de otra cosa. Pero de repente esta esfera se elevó hasta una altura que él estima de unos 18 a 20 metros, se detuvo y después aceleró de golpe hasta unos 160 kilómetros por hora y voló y desapareció en dirección a alta mar. Bueno, Gallagher estaba seguro de que tras esa muestra de movimiento inteligente, o por lo menos dirigido, que no había visto un globo, una boya, ni nada de eso, porque sus movimientos y velocidad no eran los de un objeto que moviera el viento o las olas, sino los de algo que estaba bajo control inteligente. Y yo repito, soy pesadito en este aspecto, pero creo que es una duda válida, una curiosidad válida. ¿Cómo es que haces para ver un objeto tan lejano, calcularle que se ha elevado hasta tan exacto, ¿no? 18 a 20 metros y que su velocidad es de 160 kilómetros por hora? Yo no podría, no sé si es porque tengo desconocimiento de determinadas cuestiones, pero a esa distancia sobre el mar, en un entorno tan inestable y sobre todo cuando tú te estabas dedicando a otra cosa y esto te surgió de repente, no creo que hayas tenido pues los elementos de juicio y de valoración para determinar todo eso, pero es una historia pues de estas que uno recopila y que vamos a darle el beneficio de la duda. Eso sí, una duda bien grande. De pronto hace mucho en internet también aparecía una imagen que cuando esto se suba a YouTube la voy a poner de fondo para que la puedan observar. Una imagen que fue tomada, ustedes recuerdan, hace un ratito hemos estado hablando pues del caso del holandés errante y mencionábamos el Cabo de Buena Esperanza o Cabo de las Tormentas en el extremo sur de África, perteneciente hoy a Sudáfrica, justamente ese país. Bueno, otra cosa rara que ocurrió supuestamente en ese sitio. Creo que voy a juntar plata y costearme un viaje porque ahí deben pasar cosas rarísimas. Lo cierto es que una fotografía que supuestamente fue tomada bajo las aguas al oeste del Cabo de Buena Esperanza en el año 1964 y que, según consignaron, se transformó inmediatamente en un rompecabezas, no en el sentido de un puzzle de algo para armar, sino un rompedero de cabeza para los oceanógrafos, investigadores de la biología submarina y todo esto, que la observaban y decían: esto no es fake, esto no es mentira, pero ¿qué nos está mostrando? Daba la impresión de ser algo construido, quizá como una especie de antena que esperaríamos ver en todo caso en alguna instalación que estuviese emitiendo señales de algún tipo, radares, pero no bajo el mar, como abandonado o posado. Si bien parecía justamente ser algún tipo de antena, para cerrar el asunto, en ese momento trataron de decir que se podía tratar de un extraño pólipo marino, o quizá algún coral, o quizá alguna forma de vida de estas que adoptan maravillosas y caprichosas formas. Pero cuando se compara una imagen de un pólipo marino con aquello que vieron, hay diferencias bien marcadas y que dejan lugar a una duda bien grande también.
Otra cuestión relacionada a los ovnis, que en realidad los ovnis merecerían un programa aparte, es lo que ocurrió en el embalse de Titicus en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Un matrimonio no identificado, al igual que el OSNI, en 1955 aseguró que durante un rato pues apareció un objeto que iba flotando sobre ese embalse con grandes luces y que los persiguió, aunque ellos no sufrieron ningún daño. Esto ocurrió, como digo, en el año 55. En realidad no mencionan nada excepto de que parecía que este objeto salió del embalse, lo siguió, no sabemos si para botarlos del lugar porque algo tendrían que hacer, y que tenía grandes luces, pero lo que llama la atención es que es una fecha temprana. Recordemos que lo que se denomina como la era moderna del fenómeno ovni inicia justamente en Estados Unidos en el 47 con Kenneth Arnold, y menos de una década después ya estaban ocurriendo estas cosas rarísimas. Y justamente llama la atención también porque después resulta que los embalses, los ríos, los lagos, los mares conforman, y ese es el motivo de este programa, situaciones, escenarios de cosas raras que en algunos casos están relacionadas a barcos desaparecidos, a extraños animales, a fantasmas, pero también a objetos que parecen tecnológicos. Y para cerrar el programa nos vamos justamente a un río que discurre, que conecta dos mares. ¿Alguien puede decir qué río es ese? Bueno, en realidad son dos lagos. Uno es el punto más bajo o uno de los más bajos de la Tierra, un lago hipersalino donde la vida casi no es posible, que aparece hasta en la Biblia como señal de desolación, que a sus orillas estaban Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas y castigadas por la indignación divina. Y el otro es un lago más apacible que está ligado a la vida de Jesús de Nazaret, un lugar muy bonito, pero ambos han sido llamados por la tradición como mares más que lagos. Al norte, el lago de Tiberíades o Mar de Galilea, y al sur, por supuesto, estamos hablando del Mar Muerto. Ese río que discurre es el río Jordán, también escenario de cuestiones bíblicas como el bautizo de Jesús de Nazaret. En un entorno tan bonito, tan de Tierra Santa, surgió una noticia que fue consignada por un medio mexicano no muy conocido, la revista Contacto OVNI, en el año 97. ¿Qué es lo que pasa? Que pues esta noticia la he intentado corroborar por todos los medios, en idioma anglo, en español, y no la he encontrado, buscándola de muchas maneras y por bastante tiempo, así que vamos a darle un beneficio de una duda bastante grande. Pero ¿de qué se trata? Era un artículo titulado Extraterrestres en Palestina, y que aseguraban que esto fue el pasado mayo cerca del río Jordán. Como esto es del 97, se referían a mayo del 96. Supuestamente un grupo de arqueólogos estaban buscando pues vestigios de las civilizaciones que han poblado desde hace milenios esas zonas. Llegan a unas ruinas llamadas ruinas de Jerash o Jerash, y mientras navegaban por las aguas del río Jordán encuentran una cueva. Raro que la encontraran, porque si estamos hablando que esto es de la década del 90 y una zona por la que pasa tanta gente, donde ha habido tanta investigación, raro que se les pase a otros una cueva al lado del río Jordán. Pero bueno, vamos a darle un beneficio. En una segunda exploración encontraron que dentro de esa cueva había un túnel que desembocaba en un lago subterráneo. Bueno, tuvieron seguramente el permiso para realizar investigaciones, encendieron un proyector enorme de esos potentes y se dieron cuenta que en el fondo de ese lago había bastante movimiento, toda una fiesta al fondo, y les pareció que podía tratarse de animales marinos. Pero no había animales marinos reportados para esa zona que hicieran tanta cosa. Un arqueólogo, que en la revista se menciona que es George Smith, un nombre súper genérico, como que dijeras Juan Pérez o no sé, Pepe Martínez, ¿no? Bueno, el arqueólogo George Smith, que se menciona que era decano de la Universidad de Cambridge, cosa que tampoco he encontrado que haya un dato que lo verifique, junto con un equipo de gente especializada con distintos aparatos de investigación, emprendieron una tercera exploración a esa cueva, que además la llamaron Cueva de Smith, dato que tampoco he encontrado, porque cuando tú buscas Cueva de Smith en los buscadores, en inglés o en español, te sale pues cuevas en Estados Unidos. Y respecto a George Smith, que efectivamente fue un arqueólogo, pero en realidad un asiriólogo, es decir, un especialista en la antigua cultura asiria de la Mesopotamia, y que vivió y murió en el siglo XIX, pero bueno, ya, datos aparte. Emprenden esa tercera exploración a la cueva de Smith,
Y pues cuando entran al interior y llegan al pequeño lago, filmando todo ese trayecto, iluminan las aguas y se sorprenden con que efectivamente hay movimiento, pero ahora sí se ve a los causantes y eran unos seres con aspecto humano o humanoide que estaban como buceando, aferrándose a una especie como de cuerdas. Algunos tenían en la mano algo que parecían herramientas, o sea, como que estaban en plena chamba, y que cuando notaron las luces y todo el movimiento de la superficie se alejaron más hacia las profundidades. También se menciona una fotografía de por esos años donde que es lo que está acompañando el video para quienes lo vean en YouTube. Una fotografía que logró captar sobre las aguas del río Jordán en esa zona lo que parecen ser pues unos niños muy flaquitos, pero como siluetas negras más bien, quizá por la contraluz en realidad, que estaban junto a otra gente desperdigados flotando sobre las aguas, pero cuando vieron que les tomaban foto, todos se sumergieron y no volvieron a ascender a la superficie, con lo cual no era que se tratase de gente local muy tímida hacia la fotografía, sino que parecía que se había metido bajo el agua porque eran seres submarinos, ¿no? Seres, digamos, que no estaban solo en superficie, me refiero. Bueno, el señor Smith, según esto, explicó que estaban realizando excavaciones en las ruinas de Jerash cuando se encontraron además con testimonios de muchos lugareños de que en ese lugar se aparecían seres con forma humana, pero totalmente oscuros, totalmente negros, que andaban desnudos y que parecían como una tribu africana que hubiese emigrado, hubiese sido nómade y se hubiera afincado en esa parte de lo que ahora llamamos Palestina o Israel. Lo cual podría ser porque es una zona en la que existen los afroárabes, por ejemplo, ¿no? Que son personas de ascendencia africana, pero que han adoptado, perdón, la cultura árabe, el islam y todo, y que viven en la península arábiga, principalmente que estamos al sur, pero podría ser. También menciona el artículo una noticia de mayo del 96 en la que, pues, unos arqueólogos aseguraron que habían inhumado los restos de un supuesto ser que fue asesinado por los lugareños a pedradas 25 años antes, porque lo notaron muy extraño, quizá esto les dio miedo, les pareció una amenaza, y que lo enterraron cerca de unos árboles que marcaban ahí el lugar. Y lo que vieron les resultó para perplejidad, porque era un esqueleto de huesos demasiado delgados y un cráneo muy grande para tratarse de los parámetros que conocemos de cualquier grupo étnico humano. Días después se encontraba, asegura el supuesto George Smith, en las ruinas de Jerash cuando los vio de frente. Eran dos seres humanoides, extremadamente delgados, de sexo masculino porque se veían los genitales, totalmente desnudos, con la piel muy muy negra, que medían más de 2 metros y estaban tan sorprendidos como él al topárselo. Se encontraron de sorpresa en un barranco y al verlo hablaron entre sí en un idioma incomprensible, como si hablaran rapidito con tonos metálicos, y a grandes saltos que alcanzaban los 2 metros, increíble, se alejaron velozmente como si pues fueran liebres, así lo comparó él, entre las ruinas y de ahí entre las distintas oquedades de la zona, y que después se produjeron otros encuentros y fotos inclusive de lo que parecían ser estos humanoides, pero con rasgos algunos masculinos, otros femeninos y acompañados de otros más pequeñitos que identificaron como niños. Días después, supuestamente un fotógrafo local captó otra imagen de lo que parecía ser como una muchacha quizá adolescente o puber, una niña pequeña y un niño que tenía algo como que le salía del rostro como si fuera una trompa. Lo denominó el niño trompudo, que flotaban en el agua y cuando veían seres humanos igual se sumergían y después ya no volvían a ascender a la superficie. Y así supuestamente ocurrieron varios de estos encuentros a los que la población cercana a las ruinas de Jerash ya estaban, digamos, habituados. Uno de los últimos acontecimientos, supuestamente, de acuerdo a este relato, ocurrió por parte de una población local, una caravana que iba pasando en noviembre del 96 cerca de las ruinas cuando fueron sorprendidos, asaltados por varios seres totalmente oscuros que los rodearon, los despojaron de sus pertenencias y con ellos iba uno de estos personajes, pero de apariencia femenina, muy jovencita, que
Curiosamente, según mencionan, la población local les contó que tiempo después, en enero del 97, fue encontrada moribunda y con signos evidentes de embarazo, y murió al poco tiempo, y que las autoridades locales, ante tal extrañeza, optaron por incinerar el cuerpo y no permitieron que nadie la estudiara a ella ni tampoco al pequeño niño que seguramente llevaba en su vientre. Como digo, esto lo he extraído de una ahora prácticamente inubicable revista Contacto OVNI de México del año 97. ¿Qué es lo que ocurre con este asunto? Que no es contrastable lo que aquí se cuenta. En Perú, pues, conocimos más en los 90 la revista Reporte OVNI, que llegaba. Contacto OVNI no llegó aquí nunca. Esta era una revista que me la trajo un familiar que viajó a México justamente en el 97, y sabiendo que a mí ya de niño me gustaban estos temas, me la trajo. Esa revista está inubicable desde hace muchísimo tiempo, pero gracias a Dios yo saqué fotocopias tiempo después, años después, ya de adolescente, y las conservé. Es solo por esas fotocopias que puedo saber que esto no es efecto Mandela ni nada, sino que efectivamente leí esa información en algún lugar, en algún momento. Usted juzgue, amigo radio escucha, si le parece que este caso podría ser real, y si es que ha escuchado del mismo en otro lugar, o ha tenido o tiene aún acceso a esa revista, por favor me lo comenta. Así hemos llegado al final de esta edición de Misterios al Anochecer, dedicada en buena cuenta a misterios que tienen que ver con el agua, ya sea el mar, los lagos o los ríos. Yo soy Fernando Chapi Martínez, esto es Misterios al Anochecer, estamos en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web, en edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube, Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Nos estamos escuchando en la siguiente edición. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al Anochecer.